Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 261 y se titula Moralizar la salud. Esto hace referencia precisamente a hacer juicios de valor o meter nuestros principios morales o nuestra ideología, si lo queremos ver así, cuando se trata de atender a las personas. Más que atenderlas concretamente como médicos, nosotros como sociedad, en el sentido de legislar o hacer políticas para realizar asistencia sanitaria, hasta qué punto debemos ser totalmente acríticos o no tenemos que hacer ningún tipo de valoración, más que moral, vamos a llamar de discriminación o de separación, o mejor dicho, de priorización a cómo tenemos que atender la salud y de qué manera en la población. Y voy a intentar explicar que es peligroso moralizar la salud, hacer este tipo de prioridades, pero también es peligroso o contraproducente no hacerlo. Me iré explicando. Vamos a empezar de la situación más o menos actual o la situación ideal o teórica de cómo funcionan nuestros sistemas sanitarios. Digo nuestros, el español y muchos sistemas parecidos, por lo menos en Europa, que son más o menos universales y son ciegos o insensibles o ajenos a cualquier tipo de priorización que hacemos para atender a la población fuera del ámbito estrictamente médico. Ahora se priorizan los recursos en las personas que más o menos más se necesita a nivel médico y nada más. Y eso está muy bien, o sea, nuestro sistema sanitario cura y atiende sin distinguir más allá de eso. Y este sistema, esta forma de pensar que existe teóricamente, ya vemos que luego hay muchas excepciones, pero bueno, la base teórica, política, social e ideológica de cómo funciona el sistema sanitario se basa en eso, en ese concepto de universalidad en el sentido más amplio. Y esta forma de pensar, esta forma de entender y llevar a cabo la sanidad, organizar un sistema sanitario, es correcto en base a dos supuestos. Si los recursos son ilimitados, que no lo son, o si la demanda y la oferta están ajustadas, de tal forma que realmente hay una cobertura universal real de la salud. Aunque los recursos no sean limitados, están suficientemente optimizados los sistemas sanitarios sin perder la calidad, pero está suficientemente optimizado y se destinan suficientes recursos para que, no siendo realmente ilimitados, realmente no hay un límite que esté poniendo cotas. Es decir, puedes atender a todas las personas y les atiendes con una buena calidad, a tiempo, sin largos tiempos de esperas, y todo va bien. En el caso de que existan esos dos supuestos, bueno, sobre todo el más realista es que la oferta se ajusta a la demanda, perfecto. Es un sistema sanitario que no hay que realizar priorizaciones, no hay que priorizar más allá de lo que el criterio médico decía, bueno, pues a esta persona lo atendemos antes o recibe más prioridad porque tiene una enfermedad más grave. Vale. El problema es que, como ya podemos entender, esto no está pasando. Igual en un tiempo pasado, esta hipótesis, este planteamiento era más cercano a la realidad. Ahora cada vez nos alejamos más porque los recursos son más limitados, porque las necesidades de atención sanitaria aumentan, etc. ¿Qué pasa con eso? Pues que efectivamente la sanidad no es tan universal. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque hay ciertos aspectos de la sanidad que no está cubierto, que lo aceptamos, pero decimos que la sanidad es universal y no es cierto. Voy a poner un par de ejemplos. Voy a barrer para lo mío y vamos a pensar en las gafas o las lentillas, las lentes de contacto. Estamos acostumbrados a que las gafas, que es una prótesis necesaria para millones de personas en España y en todo el mundo para que puedan ver, y no están cubiertas. Sí, sé que ahora para niños hay una pequeña subvención, hay cumpliendo unos supuestos, pero eso es muy, muy limitado. Realmente no cubre los gastos reales. Es un pequeño subsidio, una pequeña subvención y no soluciona el problema. Además, hay una gran polémica alrededor de eso, de esa subvención en gafas a niños pequeños, pero ahora no me voy a meter en eso. Es posible que no sea de conocimiento popular, pero los que nos dedicamos a esto, a la salud visual, nos damos cuenta, lo vemos, no debe hacer todos los días, pero con frecuencia, personas con menor poder adquisitivo, en riesgo de exclusión, en colectivos más vulnerables, que realmente no tienen ese dinero para comprarse las gafas cuando es necesario. Además, imagínate que son gafas caras. Estoy hablando, claro, no ese pequeño defecto de graduación de media dioptría que ves un poco borroso, no. Estoy hablando, por ejemplo,
Por poner ejemplos más claros, niños pequeños que tienen muchas dioptrías, con lo cual los cristales son muy caros, si no le pones las gafas, no va bien en clase, tienen fracaso escolar y encima no hacen buen desarrollo visual, desarrollan lo que se llama ojo vago, ambliopía, y es una enfermedad que luego no se cura de adulto. Si más adelante, unos años más tarde, le pones las gafas, ya no recuperas la pérdida visual, la visión que has perdido. Y son gafas que pueden ser muy caras y, bueno, hay personas que no tienen dinero para pagarlo. Y en un tiempo, en unos meses, resulta que la graduación ha cambiado porque los niños crecen y te has comprado las gafas hace medio año o hace 8 meses y la gente no tiene dinero para comprar otras gafas. Esto es un problema. Y también esto se aplica a las lentillas. Podemos pensar que las lentes de contacto son un tema estético, es decir, bueno, pues si no tienes dinero en lentillas, se ponen las gafas y es lo mismo. Sí, para una mayoría de las personas las lentillas es un producto que mejora la estética y la comodidad, pero no es esencial. A nivel médico no es una cosa obligatoria. Y eso es verdad en una mayoría de personas, pero no en todas. También existen indicaciones médicas en las cuales el uso de lentes de contacto obtiene resultados visuales superiores a los de las gafas, con lo cual la recomendación médica es adaptar lentillas sí o sí porque se obtienen mejores resultados. Pues esas lentillas tampoco están financiadas. Y quizá por poner un ejemplo más cercano a la gente, porque lo de las gafas puede doler más o menos, pero para la media, para la clase media, tampoco igual supone tanto problema, pero podemos hablar de la salud dental. Eso es de forma tradicional un tema, un ámbito que se lleva a nivel privado y en la sanidad pública la cobertura de lo que te da es muy reducida. Y eso aceptamos como normal y decimos, no, en España hay sanidad universal. No, nunca la ha habido. Hay cosas que quedan fuera, cosas que quedan dentro. Vale, son pocas, ¿no? En comparación con otros países, la sanidad española es más universal que otras muchas, pero para que veamos que realmente ese concepto de sanidad universal no es real. Ahora vamos al otro lado. En nuestra sanidad cubre complicaciones y resultados de enfermedades que son evitables y se asocian al estilo de vida. Y todas esas complicaciones y problemas se cubren por completo. Por poner varios ejemplos que todos conocemos, el cáncer de pulmón asociado al tabaquismo. Y eso supone un gasto muy importante. O, por ejemplo, las alteraciones crónicas, lo que antes se llamaba EPOC, bronquitis crónica, enfisema, complicaciones crónicas del tabaquismo, que eso implican, pues eso, el uso de máquinas de oxígeno, ingresos por neumonías, etc. El gasto sanitario se dispara con este tipo de enfermedades. Estoy hablando del cáncer de pulmón, del tabaquismo, de una parte importante de la diabetes. La mayor parte de los pacientes diabéticos, de las personas diabéticas, son diabetes de tipo llamada 2. La diabetes tipo 2 está muy asociada al estilo de vida. Esa resistencia a la insulina periférica ocurre en el marco de un patrón dietético, más obesidad, más sedentarismo, etcétera, en general. Con lo cual lo podemos considerar una enfermedad evitable ligada al estilo de vida. Y eso lo cubrimos por completo y, sin embargo, las gafas, las lentillas, la salud dental, no. ¿Es justo para un niño que nace con 8 dioptrías y que está condenado a tener ojo vago, tener estrabismo, tener problemas de desarrollo visual, tener problemas de desarrollo escolar, lo que va a limitar muchísimo su vida futura? Si esa familia, esas personas, los padres no pueden pagarle unas gafas. El sistema sanitario no lo cubre, pero cubre otras enfermedades que sí que están ligadas al comportamiento de las personas, que sería evitable si esa persona no bebiera alcohol, no fumara, tuviera una mejor dieta, tuviera un mejor estilo de vida. Y eso es un poco la duda. Tenemos que entender que el dinero ya no llega para todo y para todos. Y ya no es solo lo que se queda fuera totalmente, sino pues los retrasos en las listas de esperas. Las personas que esperan muchos meses para cirugías o para procedimientos diagnósticos, eso ocurre en parte, no digo todo, pero ocurre en parte porque el dinero no da para todo y si estamos destinando dinero para tratar enfermedades y complicaciones, enfermedades evitables, que podemos decir son en parte responsabilidad del comportamiento de los pacientes, no podemos atender enfermedades inevitables que vienen impuestas a los pacientes, que los pacientes no pueden hacer nada, no tienen nada de responsabilidad porque son enfermedades que vienen así, que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces esa es la duda. Un diálogo o un debate que es
pertinente es precisamente ese. Si no está llegando el dinero, podríamos plantear que las enfermedades que son inevitables, que no son prevenibles, merecen el máximo de cobertura y más prioridad, y podríamos, no digo no tratar, pero limitar los recursos que utiliza el sistema sanitario para tratar las enfermedades evitables que están más o menos en manos de lo que deciden los pacientes. Y eso podría ser un planteamiento, eso podría ser un pensamiento, un discurso que tiene cierta parte de lógica y es un discurso racional. No digo que tenga razón, no digo que piense eso, digo que es razonable discutirlo y hay razones para pensarlo así. Podríamos pensar que es una forma más justa de repartir los recursos. Por supuesto, este tipo de decisiones jamás las tiene que hacerlas el médico en lo que es a pie de consulta, ¿no? Con el paciente, en el hospital. El médico siempre tiene que curar al paciente que tiene delante con los recursos que le provee el sistema sanitario. El médico en ningún caso ni moraliza, ni juzga, ni decide a ti sí y a ti no. Eso no funciona así. En todo caso, debería ser el sistema sanitario, la reglamentación, la que decide cómo administrar y restringir los recursos. Porque ahora, o desde hace unos años, no nos llega para todo, hay limitaciones y hay restricción de acceso a los recursos que necesita la sociedad. Y esa restricción es arbitraria, pues depende de lo que la gente más proteste, menos proteste, lo que dé más votos. Son decisiones políticas que no están basadas en el sentido de justicia, equidad, etc. Entonces, si ya hay restricciones y limitaciones, por lo menos hacer con algún criterio, sea uno, sea otro. Y un criterio puede ser ese, de, bueno, las personas que tienen enfermedades inevitables, darles más prioridad frente a las personas que tienen enfermedades evitables. Vale, vamos a partir de ese supuesto y que estamos de acuerdo, de que vamos a hacer cierto tipo de priorización, según son enfermedades evitables, inevitables, y tiene que ver con el estilo de vida o que la actitud o las decisiones del paciente tienen un rol en la aparición o progresión de esa enfermedad. Pero, y aquí viene un poco, para dar un poco la vuelta a este argumento, si empezamos a aplicar esta lógica, es una pendiente deslizante peligrosa. Porque una vez ya empezamos a restringir, en algunos casos muy concretos debido al estilo de vida, estamos moralizando, aunque lo estamos llamando de disfrazarlo de racionalizar y optimizar y repartir los recursos de forma más justa, también es una forma de moralizar y entonces convertimos algunas enfermedades en pecados. Y el acto sanitario estamos dividiendo, aunque no lo haga el médico directamente, sino las normas o la reglamentación, el acto sanitario resulta que es un acto de juicio moral de buenos y malos, lo cual ya empieza a sonar mal, pero a nivel práctico. Tú empiezas a caer en esta pendiente peligrosa y ¿dónde paras? Empiezas igual con las enfermedades más prevalentes que producen más gasto sanitario y que tienen que ver más con el estilo de vida del paciente. Y entonces ese dinero que estás ahorrando lo puedes aplicar a personas que están más necesitadas, enfermedades más desatendidas. Vale, pero ¿dónde paras? Porque podemos estar pensando, comenzar en el tabaquismo, en el alcoholismo, el sedentarismo, la obesidad, ya en grados más graves, ¿no? Cuando es una cosa más llamativa. Una vez empiezas, pues ya es muy fácil seguir. Una vez ya es lo que el concepto de pendiente deslizante. Una vez ya empiezas, ya estoy a coger inercia y ¿dónde paras? Imagínate que tienes una fractura de una pierna. Que dices, bueno, eso no es una enfermedad con una obesidad grave o un alcoholismo, etcétera. Bueno, pero es que estabas en un sitio o estabas haciendo una actividad que no debías y entonces te has roto la pierna y igual no debería cubrírtelo porque no debías estar haciendo estas cosas, ¿no? Una vez ya empiezas un estado, a juzgar lo que las personas hacen, ya estamos en un terreno más peligroso. Pero es que hay un peligro mucho mayor que este, a mi juicio. Si los políticos y gestores encuentran una excusa para empezar a limitar la atención sanitaria o no atender a ciertos pacientes, ya puedes bajar el presupuesto en sanidad. Porque una cosa es tener el máximo presupuesto posible para la sanidad y con ese presupuesto fijo repartirlo de una forma más justa y priorizar a las personas que no tienen la culpa, puesto muy entre comillas, ¿no? Esta forma mala de moralizar, pero lo queremos decir así. Y otra cosa es que esto, es decir, no, ya la sanidad no es universal. Algunas enfermedades sí, pero otras enfermedades tenemos excusa para no atenderlas o limitar lo que le ofrecemos. Pues esto es súper peligroso puesto en manos de políticos, porque ya aquí, con esta excusa, podemos bajar el gasto sanitario y así bajamos el presupuesto sanitario y lo llevaremos a otras áreas. Entonces esto es, yo creo que incluso mucho más peligroso. Otro tema importante que me parece
muy relevante, muy nuclear en el razonamiento teórico es que esta forma de juzgar como buenos y malos a los pacientes y considerar pecados las actitudes de los pacientes es que estamos desplazando la responsabilidad, toda la responsabilidad de lo que es la salud, solo en el paciente y así evadimos otras responsabilidades. Y existe por lo que se llama ambiente obesogénico. Y es que nuestra sociedad y nuestro sistema económico ni ayuda ni favorece el estilo de vida sano. No favorece luchar contra el sedentarismo ni tener una dieta sana. Más bien al contrario. Nuestra sociedad tecnológica, nuestro estilo de vida ya de por sí nos induce a eso, al sedentarismo, al sobrepeso, a llevar una mala dieta. Y entonces, claro, sí, claro que las personas tienen responsabilidad, pero no la única. Desplazar la responsabilidad solo a las personas elude la responsabilidad. Y vemos que los sistemas comerciales, el sistema económico, nos dificulta cada vez más poder llevar un estilo de vida sano. Y claro, esta forma de culpabilizar a la gente hace que los gobiernos, las administraciones van a evadir su responsabilidad de que ellos tienen que crear un entorno económico, comercial, social, laboral, cultural que sea sano. Hay que favorecer la vida sana y eso se tiene que notar mucho. Al final son decisiones individuales, pero tiene que estar favorecido por un entorno social y cultural. Y con respecto a la responsabilidad individual o colectiva, hay que tener en cuenta que las dos son importantes, pero, como digo, es peligroso y además es incorrecto establecer demasiado peso en culpabilizar al individuo. Por poner unos datos que a veces no los entendemos. La fuerza de voluntad, que entendemos, bueno, pues es tu capacidad, ¿no? De uno quiere estar sentado en el sofá y comer mal, puede mover y hacer ejercicio, aunque cueste al principio. La fuerza de voluntad se calcula que es más o menos un 60% de base genética. La diabetes de tipo 2, que decíamos al principio que tradicionalmente se ha considerado asociado a los factores ambientales, al estilo de vida y las decisiones del paciente, es básicamente una enfermedad genética y hereditaria y se hereda. Y no es que solo se hereden las conductas por imitación, sino que en tu genética, en la base genética de tu comportamiento, se heredan las actitudes y tendencias que te hacen acabar teniendo diabetes de tipo 2, aparte de que efectivamente puedes tener tendencia genética directamente a la propia enfermedad. Pero es que hay más, la capacidad de hacer ejercicio y la respuesta al ejercicio también tienen que ver con la dotación genética, es decir, somos diferentes, no todo el mundo hacemos el ejercicio de la misma manera ni tenemos la misma capacidad de esforzarnos cuando hacemos deporte y ejercicio. Porque, por ejemplo, el beneficio de las endorfinas que producimos cuando hacemos deporte, no todos respondemos igual. También está determinado genéticamente. Eso quiere decir que hay personas que, después de hacer ejercicio, no notan ese subidón de endorfinas que otras personas sí. Con lo cual, para las personas que tienen ese chute de endorfinas, hacer deporte, pues al principio puede dar pereza, te cansas, pero te sientes muy bien después de hacer deporte y al final te engancha y quieres seguir haciéndolo. Otras personas no tienen ese subidón de endorfinas y para ellos el deporte es solo sufrimiento. Entonces tampoco podemos juzgar, bueno, pues si estás obeso y tienes diabetes y tienes enfermedad por tu obesidad y sobrepeso y sedentarismo, es que no haces deporte. Todos podemos hacer deporte. Sí, todos podemos, pero algunos lo tienen más fácil que otro. Y no porque alguien sea más fuerte o menos fuerte, sino el beneficio y la recompensa mental, hormonal que te da el deporte, algunas personas la tienen más, otras tienen menos, otras ninguna en absoluto. Entonces, eso tampoco es justo meterlos todos en el mismo saco. En definitiva, que estas enfermedades que hemos llamado evitables, dependientes del estilo de vida y las elecciones del paciente, pues resulta que en estos pacientes que sufren estas enfermedades, las circunstancias extrínsecas de la persona, pues el ambiente externos, además de las intrínsecas, su dotación genética, que eso viene contigo, no lo puedes cambiar, determina en gran medida esas enfermedades que hemos llamado evitables o dependientes de las decisiones y del comportamiento del paciente. Así que culpabilizar solo al paciente realmente es injusto. Pues vale, hemos dado la vuelta otra vez al argumento y estoy diciendo que moralizar y hacer prioridades o limitar en función de este tipo de enfermedades está mal. Volvemos a la casilla de inicio, pero tampoco nos sirve. Nos olvidamos entonces de valorar y restringir la decisión sanitaria o la actuación sanitaria en función de estas. Son enfermedades que dependen de decisiones particulares y del estilo de vida, porque puede ser aún más injusto si empezamos a tomar ese tipo de decisiones o moralizaciones. Vale, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Y ahora estoy pensando, por ejemplo, en el Ozempic o estas nuevas medicaciones que inicialmente era para la diabetes, pero funcionan
bastante bien con la obesidad. Bastante bien, habría claro, porque hay efectos rebotes y tienen complicaciones que se están empezando a ver que pueden ser muy serias. Pero vamos a olvidarnos de esto. Vamos a quedarnos lo que la gente entiende de este tipo de enfermedades para no solo la obesidad grande, sino el sobrepeso más leve. Si decimos que no vamos a entrar a juzgar y a lo que la gente hace y no hace, sino simplemente vamos a ofrecer la atención sanitaria que todo el mundo necesita y ya está. Claro, ¿qué va a pasar? Porque claro, la maniobra es esta. Tú no te vas a preocupar en llevar una dieta sana, ni en hacer ejercicio, y ni en evitar el sedentarismo. ¿Qué más da? Que la sanidad te pague, la sanidad pública, te pague, te subvencione el Ozempic y con inyección cada 2 semanas. Ahora van a salir estas en pastillas, no inyecciones, más cómodo todavía. Te tomas la pastillita y tú te vas a comer lo que quieras, llevar el estilo de vida que quieras, no hace falta que hagas ejercicio, no hace falta que te esfuerces, porque el sistema sanitario te va a pagar la medicación que supla las decisiones para mejorar tu salud. Claro, esta medicación es muy cara y esto lo pagamos todo. Y lo mismo, esto es una pendiente deslizante. No estoy hablando de una persona con obesidad mórbida que tiene mucho riesgo de mortalidad, de diferentes enfermedades y complicaciones, etcétera. Pues si antes hacían cirugías bariátricas, cirugías de estómago, una alternativa con menos complicaciones y también puede ser más barato para el Estado, ese tipo de medicaciones. Sí, ¿no? Yo estoy hablando de obesidades leves o personas que simplemente podrían estar más sanas cuidándose un poquito la dieta y el ejercicio, etcétera. Y deciden no hacerlo porque si el Estado me paga este tipo de medicación, ¿para qué me voy a esforzar en mantenerme sano? Con lo cual, el no limitar y no poner ojos en lo que la gente decide y lo que la gente hace, tampoco está bien. O sea, en definitiva, moralizar en salud está mal y responsabilizar de todos los pacientes está mal, pero no hacerlo en absoluto también es injusto y además es que es muy peligroso para que el sistema sanitario se mantenga. He dado argumentos a favor, he dado argumentos en contra. Como siempre, pues igual hay que buscar un punto medio. Es muy difícil porque hemos visto aquí pendientes deslizantes, tanto si partes de un postulado como si partes del otro, pero las posturas extremas de sí a todo o una regularización estricta, yo le veo importantes problemas. ¿Y tú qué opinas? Estaría encantado de oír tus comentarios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.